La otra pregunta. Ese interruptor diferencial, ¿de qué valor será? ¿De 10 mA? ¿De 30? ¿Cuáles son los valores normalizados de los interruptores diferenciales? Acá me dijeron 3 valores, que son correctos pero insuficientes. La norma establece, la norma internacional, que arrancan en 6 mA, siguen en 10, siguen en 30, siguen en 100, siguen en 300 y terminan en 500, por norma. Algunos fabricantes, Schneider, ABB, Siemens, hacen un modelo con un formato similar a los que hemos mencionado, pero de 1000 mA. Si bien no están normalizados, ellos los fabrican y los ensayan. Esos son los formatos y corrientes diferenciales normalizadas. Ahora, ¿cuál emplearíamos en nuestra casa si solamente quisiéramos proteger los contactos indirectos? Y antes que me respondan a eso, o que piensen en eso, la pregunta que surge es, que yo la hago siempre que vengo a Salta. Hay preguntas que ustedes van a encontrar, aquellos que hayan venido a varios de los cursos que ya he dado, seguramente tendrán la respuesta inmediatamente. ¿Para qué fue creado el interruptor diferencial? Pero es un tema que todavía no lo manejan bien, porque hay muchos que creen que fue creado por una cosa y en realidad fue creado el diferencial para otra. ¿Para qué fue creado el interruptor diferencial? Vos me dijiste, un muchacho me dice para salvar vidas, es verdad, pero esa respuesta es muy genérica. Otro muchacho me dice para el contacto indirecto. Ahora yo les pregunto, ¿no será para el contacto directo? Por ahí dijeron que sí. Por ahí dijeron que sí. Eso indica que hay dudas. El diferencial fue creado para proteger el contacto indirecto. Indirecto. Ahora, en nuestra casa, ¿cuál estamos obligados a usar en los circuitos terminales de iluminación y tomacorrientes? 30 mA. ¿Y qué propiedad tiene el diferencial? 30 mA o menos. O menos. No. Depende de tu decisión. La cabalina participa en función de la puesta a tierra que tengas, pero vos si no obtuviste un valor adecuado, no podrías avanzar. ¿Y por qué debemos poner 30 mA en nuestra casa? ¿Qué particularidad tiene el diferencial de 30 mA como el de 10? No. En realidad es más barato por la cuestión de que se vende más que el de 100 o el de 300, pero eso no es lo que se parece. Si garantiza 12 volts de... No. Hemos dicho que el diferencial fue creado para proteger los contactos indirectos. Por lo tanto, el de 30 mA, como buen diferencial, me va a proteger los contactos indirectos si tengo una instalación de puesta a tierra bien realizada y cada masa conectada a un conductor de protección. Pero el contacto indirecto también lo puedo proteger con un 100 mA, con un 300 mA, máximo valor permitido en la vivienda, o en el local comercial, o en una oficina. Puedo usar 500 mA o 1 A en una planta industrial, o 3 A, o 5 A, o 10 A en una planta industrial de corriente diferencial. ¿Y por qué estamos obligando al de 30? Porque el de 30 mA, además de protegernos del contacto indirecto, también nos protege del contacto directo. Es decir, si yo hice una instalación mal hecha, por ejemplo, el ejemplo que uno pone habitualmente, un velador que no lo actualizamos, lo tenemos hace 30 años, o a lo mejor lo vamos a comprar y todavía nos venden ese velador, con un cable paralelo, no permitido, con una ficha de 2 pernos redondos, no permitida, y lo enchufamos en un tomacorriente binorma que tiene los 3 agujeros chatos y los 2 agujeros redondos. Él toma la ficha de 2x10 que estamos enchufando. ¿Por qué se prohibió? Hace muchos años, pese a que todavía se vende en muchos lugares, ferreterías, porque no tiene polarización y no tiene conexión para el conductor de protección. Al no tener polarización, yo lo puedo enchufar así o así. Y entonces, cuando yo debía enchufarlo de una manera, le estaba llevando el vivo al borne central del portalámpara. Cuando lo doy vuelta, le estoy llevando el vivo a la rosca del portalámpara. Entonces, cuando el dueño de casa o la dueña de casa quieren cambiar la lamparita que se quemó y el portalámpara empieza a girar junto con la lámpara, quieren sostenerlo de la arandela de baquelita que protege la rosca del contacto. Esa arandela está medio carbonizada por la temperatura que tomó durante tantas horas con lámparas de alta potencia. Se fracturó en 5 o 6 pedazos. ¿Y qué termina haciendo doña Rosa, don José? En lugar de desenchufar el velador, ajusta
el portalámpara para que no gire desde la rosca metálica. Y si no estuviera el diferencial de 30 mA, a doña Rosa la están velando. Por el cuerpo de doña Rosa va a circular la corriente provocada por el contacto con los 220 voltios. Esa corriente, si es lo suficientemente alta para matarla, va a ser lo suficientemente alta para que dispare el diferencial de 30 mA. Y de esa manera hemos protegido al usuario de un contacto directo. Contacto directo que se produjo, ¿por qué? En este caso, por imprudencia del usuario. Como en otros casos, cuando el usuario, don José, va a meter la mano en un tablero, creyendo que él es Superman y que puede cambiar una térmica, cambiar un diferencial, cambiar un borne de línea, y mete la mano y recibe una descarga. Por la imprudencia del usuario o por falla en los materiales, la plancha. Las niñas que están presentes sabrán que plancharán una vez por día, una vez por semana o una vez por mes. Pero cada vez que planchen, retorcen el cable alrededor de la manga, del mango de la plancha. Al cabo de varias de esas sesiones, el conector se fatigó, salen los 3 conductores. Al cabo de un tiempo del conductor de línea sale algún pelito. Ese pelito energizado lo toca la chica que está planchando, contacto directo. Falla del material, mezcla de imprudencia, conclusión. El diferencial de 30 mA como el de 10 mA tienen la doble función, en realidad tienen la triple función. Ahora voy a decir cuál es la triple. La doble función de proteger de los contactos indirectos, como cualquier protección diferencial, más de los contactos, además del contacto indirecto, nos protege del contacto directo, por falla en un material o por imprudencia del usuario. Entonces el diferencial de 30 mA cumplió 2 funciones: protegernos del contacto directo, sin importar si hay tierra o no hay tierra. Allí, haya o no haya tierra, nosotros estamos haciendo de jabalina cuando recibimos la descarga. Nos protege el contacto indirecto, para lo cual sí tiene que haber tierra. En ese caso el diferencial va a actuar antes que yo toque la heladera, el lavarropa o la plancha, porque el circuito de falla habrá generado una corriente de falla de 15, 20, 25 amperes, suficiente para que el diferencial dispare. Ahora le voy a preguntar otra cosa: ¿en qué tiempo va a disparar el diferencial? Pero antes de preguntarles eso, les voy a preguntar cuál es la tercera función que el diferencial cumple en una instalación. ¿Cuál? La máxima intensidad que pasa por... No, hay una función adicional que no la hemos mencionado en los 15 minutos que estamos hablando. Proteger, ahí está. Nos ayuda a proteger el incendio provocado por corrientes de fuga que habitualmente existen en los circuitos, y cuando el ambiente es polucionado, polvillo y humedad. Allí se van produciendo pequeños arcos que con el paso del tiempo se van incrementando, y el diferencial, cuando no supera los 300 mA, nos protege de ese riesgo. Detecta esa corriente de fuga que se ha ido generando, abrió el circuito, corta la alimentación de ese pequeño arco que se ha ido generando y evita el riesgo de incendio.